Iniciamos la ruta desde la plaza Andrés Piles y rápidamente subimos por la calle del Agua en busca de la senda de la Albacara, pero esta vez yendo hacia la Torre de Santa Ana en busca del Camino del Calvario. Una vez llegado al camino zigzagueante del Calvario, vamos subiendo hacia el castillo de Cullera, donde tenemos a nuestra patrona, la Virgen de la Encarnación, y con unas estupendas vistas de Cullera y de todo el entorno, como la Sierra de Corbera, que la tenemos enfrente. Y una vez llegados al castillo, bajamos por las escaleras para bordear las murallas en busca de la senda que nos conduce al fuerte carlista. Seguimos en continuada ascensión contemplando el precioso paisaje que tenemos el privilegio de admirar tanto los que vivimos como los que nos visitan en Cullera. Ahora ya hemos llegado a lo que nosotros, los ciudadanos de Cullera, denominamos el Fort. Anímate a subir al fuerte, que data del siglo XIX, y disfruta de las vistas impresionantes desde el mirador del Alt de Fort, un punto conocido como el Balcón del Júcar, desde el que alcanzarás a ver la costa norte y sur de Cullera, la antigua ciudad, los arrozales y los naranjales que llegan hasta Sueca y Favara. A 229 metros de altitud nos encontramos el radar meteorológico de Cullera, conocido como La Bola, y al igual que el resto de esta magnífica ruta, nos encontramos con unas maravillosas vistas de las playas de Cullera y de la ribera del Júcar. Ya después del radar, nos adentramos en la senda de la Lloma, donde aprovechamos para almorzar. Senda que a continuación nos llevará a lo que conocemos como el volcán, situado en el faro de Cullera.
Salimos en descenso por la zona de la Ermita de los Navarros y la Cueva Museo del Dragut para llegar al paseo marítimo, ya de regreso al punto de inicio y finalizar la ruta de hoy.